Hay momentos en la historia de un país que lo cambian absolutamente todo. Momentos en los que la voluntad de miles y miles de personas se une y, bueno, altera el futuro para siempre. Hoy vamos a analizar precisamente uno de esos momentos, la increíble historia de cómo una huelga masiva fue el origen de los derechos laborales en Honduras. A ver, párate a pensarlo un segundo. Trabajar sin vacaciones, sin un horario fijo, con el miedo constante a que te puedan despedir por cualquier tontería. Hoy nos suena algo de otro planeta, ¿verdad? Pues esa era la cruda realidad, el día a día para la mayoría de los trabajadores hondureños hasta mediados del siglo XX. Una vida sin la más mínima seguridad laboral. Para entender de verdad la dimensión de lo que pasó, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que ver cómo era el punto de partida, una Honduras donde los derechos de los trabajadores sencillamente no existían en la práctica. Es que la situación era bastante llamativa. Mientras que en los países de alrededor ya había legislaciones laborales más o menos establecidas, Honduras iba muy por detrás. El capital, sobre todo el extranjero, campaba a sus anchas, sin casi ninguna regulación que protegiera a la gente. Y ojo que no hablamos de un par de casos aislados, ¿eh? Esto era lo normal, el estándar, especialmente en los famosos enclaves bananeros, controlados por empresas norteamericanas. El sistema estaba diseñado para la explotación máxima, sin ningún tipo de red de seguridad para los empleados. Pero claro, todo sistema de opresión llega a un punto en el que se rompe. En Honduras, ese punto de inflexión fue en 1954, y no fue una pequeña revuelta, no, fue un auténtico terremoto social. La respuesta no la vamos a encontrar en un despacho de abogados ni en el Parlamento. La respuesta está en la fuerza de la gente unida, en la acción colectiva. Y todo empieza con una cifra que literalmente paralizó el país. 25.000. Esa es la cantidad de trabajadores que dijeron basta ya. Es que estos 25.000 trabajadores de la Tela Railroad Company y otras empresas hicieron mucho más que dejar de recoger plátanos. Lo pararon todo. Los trenes, los puertos, las plantaciones. Básicamente, pusieron en jaque al corazón económico de Honduras, que en aquel entonces dependía casi por completo de esa industria. Y no fue una protesta de un día. Fue un movimiento enorme, súper organizado, que duró casi 3 meses. Una demostración de resistencia brutal que despertó una nueva conciencia de clase en todo el país. Y fíjate en sus demandas, que iban mucho más allá de queremos más dinero. No, lo que pedían era un cambio total en las reglas del juego. Exigían jornadas de 8 horas, que se reconocieran sus sindicatos, mejores viviendas, sanidad. Vamos, que sin saberlo estaban escribiendo el borrador del futuro código de trabajo. La presión fue tan grande que el Estado no tuvo más opción que mover ficha. La huelga no solo logró mejoras inmediatas, sino que obligó a que se produjera un cambio estructural, algo que quedará para siempre. La secuencia de los hechos es clarísima. La huelga de 1954 fue la chispa que lo encendió todo. Luego, en 1957, llega al poder un gobierno con ideas de modernización, el del doctor Ramón Villeda Morales, del Partido Liberal. Y finalmente, 2 años después, en mayo de 1959, todo ese impulso se convierte en ley. Y esto es clave entenderlo. El Código de Trabajo no fue un regalo, no cayó del cielo. Fue una victoria que se ganó a pulso, en las plantaciones, en la calle, una conquista que luego el gobierno de Villeda Morales supo ver y formalizar. El Decreto 189, de mayo de 1959. Este fue el documento final. El texto que recogió todas esas luchas y las convirtió en un marco legal, un cuerpo jurídico, que iba a redefinir por completo el concepto de trabajo en Honduras. El impacto en la vida de la gente fue monumental. Se pasó de jornadas interminables a la jornada de 8 horas, de no tener vacaciones a que fueran un derecho, del despido libre al auxilio de cesantía, una protección económica si te quedabas sin trabajo. Se introdujeron conceptos que hoy son básicos pero que eran revolucionarios, como el pago del día de descanso o la baja de maternidad. La vida, para muchísima gente, cambió por completo. Pero el impacto fue mucho más allá de los derechos individuales de cada trabajador. Lo que cambió fue la estructura de poder de todo el país. Piénsalo. Antes de la huelga, las que ponían las reglas eran, en la práctica, las empresas extranjeras. Después de la huelga, el Estado hondureño dijo, un momento, aquí el que legisla soy yo, y recuperó su soberanía para regular las relaciones laborales y proteger a su gente. Y este es quizá el cambio más profundo de todos. El trabajador hondureño dejó de ser una simple pieza de un engranaje, un número, para convertirse en un ciudadano con derechos, con una armadura legal para defenderse y con la capacidad de reclamar justicia. La historia de Honduras entre 1954 y 1959 nos demuestra que la respuesta es un sí, y además un sí rotundo.
Y nos deja una pregunta en el aire para reflexionar sobre el increíble poder que tiene la acción colectiva para construir sociedades más justas.